Buenas noches, mi nombre es Martín Jiménez y en el siguiente video explicaré la realización de 5 ejercicios mediante la utilización de la programación dentro de MATLAB, para lo cual iniciaré explicando el ejercicio número 1. En este caso tenemos aquí nuestro índice de contenidos y vamos a dirigirnos a nuestro ejercicio 1, el cual nos propone generar un script donde se debe seleccionar si se desea graficar entre una o varias funciones y un menú de opciones que tenga tanto en la primera opción solicitar un número de funciones que se desea graficar en una misma ventana e incluir los nombres de los ejes, títulos y colores, formas diferentes y la leyenda, mientras que el ejercicio o la opción 2 nos plantea solicitar la dimensión de una matriz que se van a graficar las funciones y dividirla en diferentes leyendas. En este caso vamos a dirigirnos a nuestro MATLAB y tenemos aquí nuestra pantalla de MATLAB. Vamos a explicar rápidamente qué consiste el código que se ha desarrollado. Bueno, para el menú lo que hacemos es mediante el uso de div, le decimos al usuario que le aparecen como salidas de texto, el seleccionar una opción, ya sea la 1 graficar funciones o la 2 graficar funciones con subplots. Bueno, así declaramos una variable tipo input con el nombre de opción, en la cual escogemos entre 1 y 2. De igual manera aquí lo que hacemos es mediante un if, que es una condicional, aplicar que si la opción no es igual a 1 o no es igual a 2, básicamente nos va a decir que es una opción inválida y, tendremos, y finalizar el script y tendremos que volver a iniciar de nuevo para que el usuario quede validado que ingrese en esas dos opciones. Ahora, vamos a definir el rango de valores para nuestro eje X, que va de -10 hasta 10. Y definimos en este caso ahora, es algo diferente como se ha trabajado en clase, lo que es un array con tanto la lista de colores como la lista de estilos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, básicamente yo posteriormente explicaré que tengo un bucle for para realizar la parte de las gráficas. Lo que hacemos es al colocar dentro de un array tanto la parte de los colores como los estilos, es que nosotros vamos por cada iteración recorrer un estilo y un color, lo cual nos va a permitir dinámicamente ya tener que las gráficas se generen automáticamente con diferentes colores y estilos, ya que la iteración va recorriendo cada elemento del array y una vez ya pase por ese no se va a repetir. Entonces, como mencioné, aquí tenemos la opción 1, en la cual nosotros ingresamos el número de funciones a graficar. Mediante el hold on es el que nos permite generar múltiples de funciones dentro de la misma ventana, es el que nos permite mantener ahí dentro de la misma gráfica. El on es para mostrar la cuadrícula, etiquetamos los ejes con el X label y el label, y mediante el title es donde ponemos el título de la gráfica. Y bueno, como mencionamos anteriormente, el bucle for, que va a ser 1 igual a n, que es el número de funciones que el usuario va a ingresar, en este caso en formato string. Lo que hacemos es básicamente ingresar la función. Nosotros también convertimos esta cadena de función a una función anónima. ¿Qué es esto? Pues básicamente es lo que nos va a permitir que no haya ningún inconveniente que nos detecte que no sea como un tipo string al momento de nosotros realizar la interacción al crear la gráfica. Y tenemos un bloque de manejo de errores que es de try y catch, que básicamente si prueba esta parte y no hay ningún error, pues básicamente vamos a continuar con el ciclo. Y en el caso de que no, pues bueno, nos va a dar un warning de función no válida. En este caso, esto básicamente es si ponemos la función en términos de, por ejemplo, de y o de una función o de variable que no sea x. Entonces la función lo que hará es omitirse y no se graficará por motivos que estoy explicando, ¿no? Entonces aquí de igual manera vemos cómo se va recorriendo el array, el que mencionaba anteriormente, de cada color y de cada estilo para cada vez que se grafique o que se realice una gráfica mediante el plot, que es lo que viene a continuación, el color y el estilo que va a ir recorriendo del array, el display name y básicamente nosotros ya convertir a tipo string, bueno, en este caso de num2 a tipo string, lo que vaya recorriendo de la iteración. Le mostramos nuestra leyenda y finalizamos el modo de múltiples gráficos cuando ya se termine de graficar todo. Para la opción 2 es algo similar, básicamente declaramos una variable de filas y una variable de columnas, ingresamos el número de filas y de columnas y básicamente ya tenemos el número total de funciones a graficar. Ahora mediante un bucle for hacemos una lógica similar, lo que hacemos es, va a recorrerse por el número de, bueno, por el número total en este caso, ¿no? Justamente vemos que i va a ser, para la iteración va a ir en función del número total, que va a ser la multiplicación de las filas por las columnas. Por ejemplo, tenemos un vector de 2 por 2, lo que hará es básicamente graficarse 4 funciones y la iteración va a recorrerse 4 veces, que es el número total. Es la misma lógica que se implementó arriba, simplemente que en este caso ahora es mediante el subplot. El subplot de igual manera será de las filas y las columnas, como mencioné anteriormente. Recorremos el array de los colores y los estilos para tener estilos diferentes en cada una de ellas. Y finalmente se grafica la función tanto con el título del subplot como el título de la leyenda. Entonces, si nosotros vamos a nuestro informe, vamos a visualizar que para el ejercicio 1 tenemos aquí básicamente ejecutado desde el command window. Aquí tenemos la función seno de x, función x elevado al cubo, que en este caso recordar también que si no ponemos un punto antes de una exponencial nos va a tomar como error, por eso se le pone como ejemplo al usuario para que comprenda. Y aquí vemos cómo se dibuja dentro de la misma gráfica dos funciones. Y vamos a la opción número 2, que de igual manera colocamos un vector de 2 por 2, ingresamos las 4 funciones y aquí tenemos cómo se grafican con diferentes estilos cada una de ellas. Esto es lo que respecta al ejercicio 2 de nuestra parte gráfica, de nuestro script, perdón. Entonces, en este caso, el ejercicio 2 nos plantea crear un script para llamar a dos funciones. El usuario debe seleccionar si desea analizar funciones lineales o cuadráticas y el programa debe solicitar los parámetros de la función con las siguientes características. Lo cual vamos a ir cumpliendo cada punto mediante vamos explicando el código. Entonces, en este caso, bueno, aquí tenemos lo que viene a ser el script 2 y básicamente tenemos principalmente el menú que nos permitirá seleccionar el tipo de función a analizar. En este caso, una función lineal a partir de 2 puntos o una función exponencial o cuadrática a partir de los parámetros que se nos plantea en el enunciado. Entonces, en primer lugar, lo que hacemos es declarar una variable opción que va a ser de tipo input y seleccionamos la opción entre 1 y 2. En este caso, he optado por el menú la utilización de un switch que irá evaluando cada caso y tendrá un otherwise que será en el caso que se ingrese una función no válida. Por el primer caso tenemos la función lineal, entonces el usuario se le solicita colocar tanto los puntos x1 y y1 como los puntos x2 y y2. Luego vamos a calcular la pendiente de la recta mediante la fórmula de la pendiente que es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Luego calculamos el valor de la coordenada de origen que lo denotamos con b, de igual manera que sería b es igual a y1 menos la pendiente de la recta por x1. Mostramos la ecuación de la recta y la pendiente mediante la impresión de los resultados. Imprimimos tanto el resultado de la variable m como la ecuación de la recta que sería y igual a y la variable m y b. En este caso luego calculamos el punto de corte tanto en el eje X como en el eje Y. Para el eje Y es básicamente cuando X es igual a 0 y para el corte en el eje X es menos B sobre la pendiente de la recta. De igual manera imprimimos cada uno de estos dos puntos de corte. Luego vamos a crear un rango de valores para verificar en la recta. En este caso utilizamos el linspace ya que no podemos declarar como lo hicimos anteriormente entre llaves. Bueno, sí, entre llaves se puede decir. O hicimos en ejercicio 1 porque esto manejamos mínimos y máximos. Entonces, una de las opciones que vi es que se puede mediante linspace manejar de mejor manera.
Luego calculamos y para cada x mediante la función declarada en y tenemos ya la creación de la gráfica o de la figura. En este caso declaramos en sí la figura, luego hacemos un plot de x, b, x, y y también tenemos b. Dibujamos la recta, el holddown es para mantener la ventana activa y el grid para mostrar la cuadrícula. Lo que hacemos ya en este momento es mediante un plot mostrar los resultados, tanto de los puntos dados como, bueno, de los puntos dados también como de los cortes. En este caso el ROG son estilos y colores y el marker size es el tamaño del marcador, que básicamente es solo para optimizar cómo se ve la gráfica en sí, para que sea apreciable. Y luego seguimos con esta parte de las etiquetas, que es lo que ya vimos previamente en el script 1, tanto la leyenda como el título, como el label de para y el label para x. Ahora pasamos a la parte de la función exponencial. Solicitamos al usuario los parámetros de la función, en este caso el valor de k, el valor de n y el valor de c. Luego, una vez hacemos esto, de igual manera declaramos o definimos el rango de valores que da de 10 a 500 para graficar la función. Evaluamos la función para cada valor de x mediante la implementación de igual lo que se plantea en el enunciado, que y es igual a k por x elevado a la n más c. Cabe recalcar que igual cuando estamos utilizando MATLAB tenemos que usar la notación un punto previo cuando hacemos una exponencial, ya que si no, no nos tomará ese valor y probablemente nos genere un error. Y luego comenzamos con el dibujo creamos la figura y la gráfica de la función de igual manera, y aquí tenemos una condicional. ¿Qué es esta condicional? De igual manera se basa en el enunciado, que si el exponente n es positivo, se grafica una asíntota horizontal en y. Y aquí tenemos la condicional if n es mayor a 0, dibujamos este es el estilo con rayas y rojo, una asíntota y un label horizontal. Luego encontramos el valor máximo y el mínimo de y en el rango de x e imprimimos los resultados. Calculamos el punto de corte en el eje y cuando x es igual a 0 y corte en y cuando la función se cumpla, que es k por 0 elevado a la n más c. Dibujamos el punto de corte dentro del eje y. ¿Mediante qué? Mediante pues la utilización de un plot. De igual manera usamos los parámetros que utilizamos anteriormente. Mostramos la fórmula de la función ingresada. Ya finalmente, una vez ya hayamos recuperado todos los valores, y de igual manera se genera la gráfica. Como podemos ver aquí, vamos a revisar nuestro documento original y vemos que cumplimos cada uno de los parámetros propuestos. Pedimos el x1 y1, el x2 y2, graficamos los puntos del corte, calculamos el valor de la pendiente, determinamos la gráfica de la función, imprimimos la función, eh, luego creamos el yo de la función. Tenemos esta parte de la función exponencial donde graficamos una función exponencial, graficamos la asíntota, determinamos el máximo y los mínimos, el punto de corte, la función mostrando la pantalla y la impresión de la función en forma de ecuación. Y justamente si nos vamos a nuestro apartado de resultados planteados dentro del command window, aquí tenemos cómo funcionaría la lógica de nuestro programa. En este caso ingresamos los valores de x1 y y1. Tenemos aquí los siguientes resultados. Voy a hacer un poco más de zoom. Aquí tenemos los resultados. De igual manera tenemos aquí la ecuación de la recta y los puntos de corte tanto en el eje x como en el eje y. Luego pasamos a la parte de cómo se nos vería nuestra gráfica. Aquí tenemos la gráfica, tenemos los puntos dados, el corte en x y el corte en y, denotados de igual manera con los estilos que habíamos explicado anteriormente. Ahora es la opción 2. Vamos con las funciones varias. En este caso, una función exponencial. Ingresamos el valor de K5, el valor de N3, el valor de C8 y se nos muestran los resultados, ¿no? Es un mínimo aproximado y un máximo aproximado. El punto de corte tanto en el eje Y la función de que f de x de cómo nos queda no haber recopilado estos valores. Y tenemos ya cómo se nos quedaría la gráfica dentro de nuestro programa. En este caso tenemos de igual manera cómo se nos dibuja la asíntota cumpliendo con los parámetros planteados, el corte en el eje Y y el corte en el eje Y. Y eso es todo lo que respecta al script número 2. Ejercicio número 3, en el cual este script dice que debe solicitar si se desea que se ingrese un número binario para transformar octavo a decimal, y al ingresar este número se debe verificar todas las restricciones necesarias. Básicamente que solo es un número y que no existen caracteres diferentes de ese número. El código debe presentar el número ingresado, la impresión de división octal, la impresión en número octal, la impresión de divisiones decimales y la impresión en número octal. Vamos a pasar a nuestro código de MATLAB. Entonces tenemos aquí nuestro script número 3. Bueno, en primer lugar lo que realizamos es solicitar al usuario que ingrese un número binario, para lo cual hacemos la utilización de un input y le pedimos que lo ingrese como una cadena de caracteres tipo string. Básicamente esto es porque nosotros necesitamos posteriormente para la normalización colocar, que en caso que el usuario que requiera colocar ceros a la izquierda, o cómo se rellena en sí, cómo funciona la normalización. Luego vamos a verificar que solo contenga caracteres entre 0 y 1 con el comando isMember, que es el que nos permite realizar esta validación. Y si contiene caracteres diferentes, pues básicamente lanzamos un error. Luego, posteriormente, lo que hacemos es ya le paso el número 2, lo que es la conversión octal. Entonces, lo que hacemos básicamente para nosotros hacer la conversión es, si la longitud no es múltiplo de 3, se añaden los ceros a la izquierda, que básicamente son las validaciones que se habrían propuesto. Entonces, nosotros para convertir de binario a octal sabemos que debemos agruparlo en bloques de 3 bits, lo cual si la longitud del número no es un múltiplo de 3, eso es lo que hará, básicamente completar con los ceros a la izquierda. Y luego dividimos el número en estos bloques para convertirlos a decimal y obtener su representación octal. Luego organizamos, básicamente lo que hace este parámetro de div octal reshape es básicamente organizar el número binario en una matriz donde cada fila nos dice que va a tener 3 bits. Luego continuamos con la conversión octal, en este caso que agrupamos de igual manera usando el bin 2dec, que es básicamente lo que nos permite a nosotros hacer la conversión a un número decimal y a su correspondiente octal. Ahora vamos con la conversión a hexadecimal. ¿Qué hacemos en la conversión hexadecimal? Bueno, básicamente para la conversión hexadecimal lo que nosotros hacemos es algo similar a la octal, pero esta vez trabajamos con bloques de 4 bits, ya que si la longitud del número en este caso no es un múltiplo de 4, lo que hará será igual añadiendo ceros a la izquierda hasta completar estos bloques de 4 bits. Es la lógica que maneja aquí, de igual manera lo mismo que en el octal, pero con la restricción que acabo de mencionar actualmente. Entonces convertimos cada bloque de 4 bits mediante la misma función que había mencionado, y lo que hacemos es unir igual un string con espacios y mostramos las divisiones que se hayan realizado. Inicializamos el vector y convertimos mediante lo que había mencionado anteriormente, el bin 2 decimal de binario a decimal. Ahora lo que hacemos finalmente es la parte de mostrar los resultados con el uso de fprints. Y una vez nosotros ejecutemos este programa, lo que tenemos es la siguiente respuesta. De igual manera aquí tenemos ingresa un número binario y aquí tenemos como su representación en binario, número ingresado, los números en octales, ponemos un número octal, las divisiones hexadecimales y el número hexadecimal. Eso es lo que respecta al
este ejercicio número, el cual nos plantea lo siguiente respecto a la normalización. En este script se desea ingresar un número en el formato de 16 o 32 bits para analizarlo. Y al ingresar este número se debe considerar las variaciones necesarias, es decir, que solo sea un número, la dimensión del número, que no exista caracteres diferentes al número, y el usuario debe seleccionar si desea analizar la normalización para 16 o para 32 bits. En este caso se nos plantea ya los ejemplos que van a ser los mismos utilizados para la prueba y para ejecutarlos una vez el script esté finalizado. Entonces vamos a pasar a nuestro MATLAB y como primer punto tenemos la parte del menú de selección de formato. De igual manera tenemos aquí con un rprintf, lo que hacemos es básicamente mostrar un menú donde el usuario pueda seleccionar si desea normalizar un número de 16 bits o de 32 bits y dependiendo la selección que tenga pues asignamos el formato correspondiente. Luego le pedimos al usuario que ingrese un número binario con coma decimal, como por ejemplo, bueno, para la versión 1 no. ¿Qué quiere decir esto con coma decimal? Bueno, básicamente justamente como vemos en el ejemplo, ¿no? Validamos, una vez que hacer esto, validamos que este número esté en un formato únicamente por ceros y una sola coma, y eso lo hacemos mediante esta utilización de este conditional if, que si está vacío o no tiene una sola coma con el once, pues básicamente nos va a dar un error de la entrada no válida y nos va a decir que solo utilicemos ceros y unos, además de una sola coma. Entonces lo que hacemos después, básicamente en esta parte, es la separación de la parte entera y la parte fraccionaria, que es parte de la normalización, lo cual básicamente lo que hacemos es procesarlos por separado, como sería en un proceso manual. Ahora, encontramos la posición del primer uno de nuestra cadena binaria, que sería la parte entera más la parte fraccionaria, que esto nos ayudará a determinar el exponente de normalización, como sería, como vuelvo a recalcar, en un proceso manual. Ahora, pasamos a la normalización. Ahora, esto ya depende, también ha sido implementado mediante un switch, y lo he puesto como el caso de 16 bits o el caso de 32 bits. Entonces, ¿qué pasaría dentro del caso de 32 bits? El número se representa de la manera, en este caso, en este formato, y se inicializa con 0, porque sabemos que la normalización es con 0, y para el formato de 32 bits sabemos que se inicia con 1. Y básicamente, ¿qué quiere decir cada una de estas partes que tenemos dentro de nuestra condicional if else? Bueno, en primer lugar, si el 1 está en la parte entera, se calcula el exponente positivo, y si está en la parte fraccionaria, el exponente va a ser negativo, que es parte de cómo funciona la normalización. Entonces, lo que hacemos una vez nosotros calculamos tanto la mantisa como que el exponente y todo lo que conlleva la parte de la integración con la normalización, también contamos, en este caso para el primero en la parte fraccionaria, contamos las posiciones desde la coma. Y lo que hacemos ya finalmente en este caso ya sería imprimir los resultados, pero vamos a pasar también al caso de 32 bits, donde tenemos que si el índice es menor o igual que al tamaño de la parte entera, entonces, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Básicamente el exponente va a ser positivo. Ahora, la mantisa nos va a indicar básicamente, bueno, la construcción de la mantisa, ¿no? Como va a mandar a llamar a la variable binario completo y desde el índice va a recorrer hasta el final el número de bits que nosotros tengamos. Y la mantisa final, pues básicamente contendrá el 1. Bueno, si el código o la normalización final tendrá el 1 con el que inicia, ¿no? Y lo demás será cubierto con la mantisa. Ya si omitimos el primer 1, porque como podemos ver, ya lo estamos declarando nosotros de forma manual para estandarizar, ¿no? De alguna manera. Y finalmente, en el caso de que el primer 1 esté en la parte fraccionaria, es lo que haría este caso. Básicamente, aquí este corrimiento igual a índice menor al tamaño del entero más 1, nos dice que nosotros planteamos el recorrido de cuántas posiciones se recorre después de la coma y ajustamos el exponente negativo. Finalmente, lo que hacemos es mostrar nuestros resultados, nuestra normalización y cómo quedaría ya finalmente. Entonces, si nos dirigimos a el código, podemos ver que una vez nosotros ejecutemos, de igual manera si el tiempo apremia, pues lo que haremos sería ejecutar en vivo cada uno de los escenarios para plantear cómo se ve. Pero en este caso, por cuestiones de tiempo, vamos a mostrar ya la prueba realizada. En este caso tenemos aquí el número ingresado, formato de 316 bits y el número normalizado, que nos da correctamente la transformación, y luego hacemos lo mismo pero con el formato de 32 bits, ingresamos el número binario con una coma y ahí está nuestro resultado de cómo se normaliza nuestro número. Esto es para la normalización de 6 bits. Ahora, claro, vamos a la parte de los 32 bits. Para el formato de 32 bits, lo que hacemos es de igual manera ingresar el número binario con coma. Aquí tenemos nuestro número binario ingresado con coma y lo que hacemos básicamente es normalizar el número. Ya nos da lo que es el número normalizado. Ahora, ya vemos que tenemos el formato de 6 bits, pero que el inicia con 0 y también tenemos el formato de 32 bits que inicia con 1, ¿no? En este caso volvemos a hacer lo mismo, pero aquí como vemos si tenemos un 0, un 1 en la parte entera y para nuestro segundo caso tenemos 0 en la parte entera. Entonces lo que hará de igual manera es aplicar la normalización, pero basándose en la otra condicional que habíamos explicado anteriormente. Y eso es lo referente al ejercicio número 4, no nuestro ejercicio número 5, el cual nos plantea realizar básicamente una matriz de, bueno, el método Gauss-Seidel mediante la forma AX igual a B, adicional del error que hace el usuario considerando las variaciones necesarias para que funcione este método. Para lo cual vamos a dirigirnos a nuestro MATLAB y rápidamente vamos a explicar en qué consiste nuestro código desarrollado. Bueno, en este caso lo primero es pedir al usuario que exprese la matriz de coeficientes A y el vector de la columna B, además de la tolerancia del error, que es uno de los que se nos propone básicamente realizar. Entonces, asegurarnos que, bueno, básicamente que A no sea cuadrada y que B tenga las dimensiones correctas. Además, verificamos que no haya ceros en la diagonal A. Esto, pues, básicamente para que se cumpla con lo que plantea el enunciado del método. Como podemos ver aquí, tenemos la validación de las dimensiones y aquí tenemos cada una de nuestras validaciones. Entonces, básicamente validamos que A sea cuadrada y que B tenga las dimensiones correctas y también comprobamos que no haya ceros en la diagonal de la matriz, como mencioné anteriormente. Y una vez realizadas estas validaciones, lo que hacemos es inicializar el vector de soluciones X con ceros y configuramos las variables necesarias para controlar el número de iteraciones y también la parte del error relativo.
Entonces, pasamos al proceso iterativo que lo manejé mediante la utilización de un bucle while. Bueno, ¿en qué consiste primero esta parte del método de Gauss-Seidel? Bueno, la diferencia principal que es con Jacobi que se planteó la solución en el enunciado es que usamos los valores actualizados de x en la vez de iteración. Esto quiere decir que cada vez que calculamos un nuevo valor tenemos que ir actualizando el vector inmediatamente para las siguientes ecuaciones. Por ende, es que se ha optado por la utilización de un bucle while. Entonces, dentro de este ciclo iterativo, lo que nos dice es que para cada fila i calculamos la suma de los productos de los coeficientes de la matriz A y los valores correspondientes del vector x. Para los valores ya calculados, lo usamos directamente dentro de la iteración, que es básicamente lo que estamos haciendo mediante el uso de las condicionales que están dentro del bucle. Ahora, nosotros ya tenemos esta parte, ¿no es cierto? Una vez nosotros hemos realizado las iteraciones, lo que hacemos básicamente es mostrarlas, bueno, se muestra la solución parcial y pasamos al error relativo. ¿Qué es esto del error relativo? Bueno, básicamente, más que todo es la parte de cómo se calcula el error relativo. En este caso se calcula comparando la diferencia entre el vector de soluciones actual con el vector anterior, tal como haríamos en un proceso manual. Justamente aquí tenemos que el valor absoluto máximo de la iteración actual menos la iteración anterior sobre el valor actual, que sabemos que mediante la norma infinita se cogería el de mayor valor, en el caso que estaríamos haciendo así con el proceso manual. Ahora, una vez nosotros hemos alcanzado dicha tolerancia, mostramos los resultados finales, que sería el vector solución y el error relativo final, que justamente es lo que tenemos aquí, y el número de iteraciones necesarias. También verificamos la solución comparando a x con b, que justamente es lo que se nos propone principalmente de la forma que debe ser este enunciado. Entonces verificamos que la solución encontrada sea correcta comparando a x con b mediante la verificación propuesta. Y eso sería todo lo que respecta a la implementación del método Gauss-Seidel. El desarrollador del script de este método, lo que presentaré sería la resolución del script o cómo se ejecuta. Podemos ver aquí que ingresamos la matriz cuadrada, en este caso utilizamos la misma del ejemplo, luego ingresamos el vector de la columna B, en este caso utilizamos una diferente que sería 1, 1, 1, y ingresamos el valor de error tolerado. Entonces, básicamente sabemos que en este tipo de métodos, mientras mayor sea el número de iteraciones, el número de error va a ser también ir disminuyendo. Esto básicamente es el nivel de convergencia, ¿no?, que nos indica en este caso este método. Y al aplicar esto vemos que el sistema es convergente porque nos está reduciendo el error mediante cada iteración que hacemos. Entonces vemos que para este proceso hicimos el total de 6 iteraciones y la solución aproximada aquí está de cada uno de ellos, el error relativo final, que como vemos es alcanzado el que puso la toleración el cliente, y vemos la matriz que ya se crea al final en la verificación de AX igual a B. No más que todo la parte de problemas los cuales se enfrentaron en el transcurso de la realización de este trabajo, más que todo fue la parte de las validaciones, ya que sabemos que, bueno, era uno de los parámetros principales de cada enunciado, los cuales tenían que cumplir con cierto tipo de validaciones para poder ejecutar de manera correcta tanto el script y tanto como para tratar esto de manejo del usuario, que sea interactivo y que el usuario sepa lo que tiene que realizar. Entonces, especialmente en términos de dimensiones, en términos de los formatos, si hubo algún tipo de complicaciones y se necesita realizar una investigación adicional, pero para solucionarlo se implementaron varias validaciones en cada script, como verificar que la matriz fuera cuadrada, que los vectores tuvieran las dimensiones correctas, por ejemplo, que los números binarios o decimales estuvieran correctamente formateados. Y bueno, cada una de estas validaciones aseguraron como que el script tenga un resultado correcto y se mantuvieran de manera precisa y sin mantener el margen de error. Eso es lo que sería todo respecto al trabajo realizado sobre la programación en MATLAB. Muchas gracias.